Well, this morning I want to talk to you about the gospel. Esta mañana quisiera hablarles del Evangelio. And you may think the gospel might be very complicated. Puede que ustedes piensen que el Evangelio es algo muy complicado. Sometimes we human beings tend to overcomplicate things. A veces nosotros, los seres humanos, somos los que complicamos las cosas. When really there's a simplicity, Cuando realmente hay una simplicidad, but a profundity, profound, pero a la vez que es muy profunda, about the truths of the gospel and the truths of the kingdom. acerca de las verdades del Evangelio y la verdad del reino. Often simple, Frecuentemente simple, but profound. pero profundo. How many of you know what I mean by that? ¿Cuántos de ustedes saben de lo que estoy hablando? It seems simple, Parece simple, but really so deep. pero realmente es tan profundo, ¿no? Let me give you a couple examples. Déjenme darle un par de ejemplos. Philippians chapter 4, En Filipenses capítulo 4, verse 6 and 7. versículos 6 y 7. You may know this verse. Puede que ustedes conozcan estos versículos. When it says, be anxious for nothing, Cuando dice no se preocupen por nada, but in everything, más bien en toda ocasión, present your requests to God, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios, and the peace of God, y la paz de Dios, which passes all understanding, que sobrepasa todo entendimiento, will guard your heart and guardará sus your heart and your corazones mind y sus mentes in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Notice Paul says it passes our understanding, Fíjense que Pablo dice que sobrepasa nuestro entendimiento, but we can still experience it. pero sin embargo podemos igual experimentarlo. Yeah, and sometimes our primary thinking is, how can I understand Y a veces nuestro pensamiento principal Yeah. es cómo podemos entenderlo. when our good Lord just wants us to experience? Pero nuestro buen Señor lo que quiere es que lo experimentemos. Another example, Ephesians chapter 3. Otro ejemplo es Efesios capítulo 3. Ephesians 3 talks about the love of God, Efesios 3 habla del amor de Dios, which again Que otra passes vez- all understanding, sobrepasa todo entendimiento, but we can experience it. pero también podemos experimentarlo. 3. Efesios 3, Verse 17, that Christ versículo 17, que may dice, dwell in your hearts through faith, para que Cristo habite en sus corazones por la fe, and that you, being rooted and grounded in love, y pido que arraigados y cimentados en amor, may be able to comprehend puedan comprender, with all the saints junto con todos los creyentes, what is the width, cuál es el ancho, say width, digan conmigo ancho, yeah. What is the height, cuál es la altura, say height. digan altura, What is the length, cuál es el largo, say length. digan largo, What is the depth, y cuál es la profundidad, say depth. digan profundidad, Of the love of Christ, del amor de Cristo which passes knowledge, que sobrepasa nuestro conocimiento, sobrepasa nuestro conocimiento, but we can know it. para que podamos conocerlo. The end of that verse says that you may be filled Al final de ese versículo dice para que sean with all the llenos fullness of God. de toda la plenitud de Dios. Let that be our prayer. No, ¿acaso no es esa oración? Lord, Es fill us with nuestra your oración. fullness. Señor, llénanos con tu plenitud. How many of you want more? ¿Cuántos de ustedes quieren más? Yeah. ¿No? God is not withholding from us. Dios no está reteniéndolo eso de nosotros. He's pouring all of himself out for us. Él se derrama a sí mismo por completo por nosotros. But sometimes we get in the way Pero a veces somos nosotros los From que nos metemos receiving en el medio de recibir what he has for us. lo que Él tiene para nosotros. I tell people often, Yo le digo a la gente frecuentemente, it's good to study. es bueno estudiar. And the Apostle Paul tells us to add to our faith knowledge. Y el apóstol Pablo dice que añadamos conocimiento a nuestra fe. But knowledge has to be on the foundation of faith, Pero el conocimiento debe estar cimentado en el fundamento de la fe, not the other way around. no al revés. Some people think if I can get the knowledge, Hay gente que piensa, si puedo obtener el faith will come conocimiento, vendrá luego la fe. but actually it's receiving faith first, Pero de hecho, primero hay que recibirlo por fe. and then knowledge comes Y later. luego vendrá el conocimiento Are you with después. me? ¿Están conmigo? Yeah? ¿Sí? Are you awake? ¿Están despiertos? Yeah. Do you love Jesus today? ¿Aman a Jesús hoy? Isn't he good? ¿Acaso no Él es bueno? Yeah. The word gospel La in palabra English evangelio en inglés comes from a very old ancient word viene de una palabra muy antigua called Godspell. llamado como las palabras de Dios. If you break that word Dios into habló. two pieces, it's Y God si la separas en inglés, la composición es en dos palabras que dice Dios, means good, Dios que es bueno, spell, habló to tell a story. y contó una historia. The gospel means the good story, the good news. El evangelio significa la buena historia, la buena noticia.
If you ever hear someone share the gospel Y si escuchas a alguien contar el Evangelio and it doesn't sound like good news, y no se siente como buenas noticias, it's not the gospel. entonces no está contando el Evangelio. As believers, Como creyentes, we want to be carriers of the good news. queremos ser portadores de las buenas noticias. There is only one gospel. Hay solo un Evangelio. Yeah, there's only one gospel. Hay solo un Evangelio. In fact, we see Paul, Y de hecho vemos a Pablo, the apostle, el apóstol, trying to remember where this was, but he said, if anyone were to preach another gospel de recordar, en donde dice, si alguno de ustedes les predicara otro Evangelio, other than the gospel that we delivered, aparte del Evangelio que les hemos you predicado, must cast that person out. deben echar a esa persona. Don't listen to that gospel. No escuchen ese Evangelio. There's only one gospel. Hay solo un Evangelio. And the gospel is an experience. Y el Evangelio es una Understand? The experiencia. gospel is not knowledge. El Evangelio no es The conocimiento. gospel is an El experience Evangelio es una experiencia with our Lord. con nuestro Señor. Wave your hands at me if you've had the experience of the loving Savior in your own heart. Levanten su mano si ustedes tienen la experiencia del Salvador que los ama en su corazón. Can you remember the day when He entered into your ¿Puedes life recordar el día que Él entró a tu vida and changed your heart? y cambió tu corazón? Yeah. It's not because you tried really hard. No es porque tú te hayas esforzado mucho, It's because the love of Jesus was pursuing you. es porque el amor de Jesús te venía persiguiendo. Amén. The love of Jesus pursued me. El amor de Jesús nos persiguió. There was a time in my life I had a lot of ideas, Había un tiempo en mi vida en que yo tenía muchas otras ideas and I would even argue theology. y hasta discutía de teología. I could quote the Bible, Yo podía citar la Biblia, but I was lacking a relationship. pero me faltaba la relación. Yeah, it wasn't in my heart. No estaba en mi It was in corazón, my head. estaba en mi cabeza. Yeah. I don't remember who talks about the, 6-inch, 8-inch gap. I don't remember who that is. Yo- But yo the no gap recuerdo- between the head and the heart. Yo no recuerdo quién es el que habla de la distancia de la mente al corazón, que son como 6 pulgadas. And the gospel that we believe is a gospel of the heart, Y el evangelio que creemos es un not evangelio, of the head, of the heart. es un evangelio del corazón, Yeah, not of the head. no de la cabeza. Doesn't mean we don't think, No significa que no pensemos, but we think after we experience. pero lo pensamos después de experimentarlo. Yeah. Sometimes the thinking is a barrier A veces el pensarlo primero puede ser una barrera to receiving the goodness of para God. poder recibir la buena noticia de Jesús. This morning I want to talk about Esta the mañana gospel. quisiera hablarles del evangelio. The gospel is very simple, El evangelio es muy simple, yet very profound. pero muy profundo. And the gospel is Y el summed evan- up in just one word, Y el evangelio se resume en una palabra: Yeshua. Jesús, Yeshua, Yeshua. Yeshua. He is the gospel, Él es el evangelio, the culmination of the whole story. la combinación de toda la historia. So he's come, Entonces Él ha venido he will come again. y Él vendrá otra vez. He will come again. Él vendrá otra vez. Hallelujah. John 14:6. Juan 14:6. How many of you know the verse? ¿Cuántos de ustedes conocen este versículo? When Jesus said, Cuando Jesús dijo, I am the way, yo soy el the camino, truth, la verdad and the life. y la vida. No man comes to the Father Nadie viene al Padre except by me. sino por medio de mí. Jesus said to the religious people, Jesús le dijo a los Of his day. religiosos ese día, he said, you believe in the Father, Él dijo, ustedes creen en el Padre, believe in me. entonces crean en The mí, Son. el Hijo. He said, if you have seen me, Él dijo, si ustedes me han visto a mí, you have seen the Father. han visto al Padre. So the Entonces, gospel that we have and the gospel that we share El evangelio que tenemos y que is compartimos es Jesus Jesús embodied In us. encarnado en nosotros through his Holy Spirit. a través de su Espíritu Do you have Santo. the Holy Spirit in you? ¿Acaso tienes el Espíritu Santo en ti? Yes? ¿Sí? Then you are a carrier of the gospel. Entonces tú eres un portador del evangelio. You are a carrier of the light. Tú eres portador de la luz. Amen? Amén. Jesus does not have a religion. Jesús no trajo una religión. Jesus did not start a religion. Él no comenzó una religión. Is that true? ¿Es cierto eso? Jesus did not start a religion. Él no comenzó una religión. He invited people into relationship, Él invitó a la gente a una relación, to know him, a conocerlo a Él, to follow him, a seguirlo a Él, to experience a him, experimentarlo to a be Él, changed by him, a ser cambiados to be por set Él, free, a ser liberados, to feel love, a sentirse pure amados, love. amor puro. I want to tell you a little bit about Quisiera contarles my un story. poquito acerca de mi historia. And I'll be able to share with you this evening as well. Y voy a poder contarles en la tarde I may también give some other parts of the story later. y más adelante otras partes de la historia.
But I grew up in a Christian home, Pero yo crecí en un hogar cristiano, going to church 3 times a week. yendo a la iglesia 3 días a la semana. My father was a pastor, still is a Mi pastor. papá era pastor, Yeah. todavía es pastor, Yeah, a lot of church. y de muchas, Around y estaba rodeado de lo que es iglesia. I memorized Bible verses Me memorizaba los versículos bíblicos, and sang the Sunday school songs. cantaba las canciones de la escuela dominical. And it was good, Y era bueno, and I received. y yo lo recibía. But for many years of my life, I felt like I was pursuing Pero por muchos años de mi vida sentí que yo estaba something that I siguiendo hadn't quite. algo que yo no había del Gotten hold todo of, hadn't agarrado, quite entendido, received. que no había recibido del todo. There was something there, Había algo allí, but there was something missing. pero también faltaba algo. Fast forward to college. I went to college. I even Y studied theology. adelantándome en la historia, incluso en la universidad, estudié teología. I was adding knowledge. Estaba añadiendo conocimiento, But still, my heart pero sin embargo mi corazón was far from God. estaba muy lejos de Dios. Yeah. And fast forward Y maybe 15 adelantándome- years. 15 años después, At that time now, I had en ese tiempo, a lot happening in my life había muchas cosas sucediendo en on mí different levels. en diferentes niveles. I had sin in my life. Tenía pecado en mi vida, I had judgment and criticism in my heart, tenía juicio y crítica en mi corazón, specifically toward the church específicamente hacia la iglesia and my father, y hacia mi padre, my earthly father. mi padre terrenal. Yeah. And I wasn't aware how far I was from God. Yo no estaba tan consciente de qué tan lejos estaba de Dios. I was still going to church every week, Yo seguía yendo a la iglesia todas las semanas, still raising my children to, seguía to learn about God, to- criando a wanted mis them to know hijos God. para que conozcan a Dios, But my heart was far. pero mi corazón estaba lejos. I didn't know how far Yo no sabía qué tan lejos until he encountered me. hasta que Él vino y se encontró On conmigo. February 21st, En el 21 de 2021. febrero del 2021. yeah, only four years ago. Solo hace 4 años. That's it. Y eso es todo. And he encountered me in my home, Y Él se encontró en mi hogar conmigo. and the first thing I experienced was conviction Y lo primero que experimenté ese día fue convicción de pecado. of things I had not even thought of. De las cosas que yo ni siquiera pensé que lo serían. It wasn't the obvious sins in my No life. eran los pecados más obvios de mi vida. It was the condition of my heart. Hablaba de la condición de mi corazón. It was the criticism against God. Era la crítica en contra de Dios. It was unbelief. Era el no creer. Unbelief in the fullness of God El no creer en la The plenitud reality de of Dios, God en la realidad de and Dios, his relationship with his y en people. su relación con su gente. See, over time I had started to think God might be very far away, Con el tiempo yo había empezado a creer que Dios estaba muy lejos. and that we go through religious ritual Y había empezado como a meterme en lo que es rituales religiosos, because it's better than the alternative. porque eso es mejor, se sentía mejor que la alternativa. But the devil, the enemy, started to Pero convince el me diablo, el enemigo, me había Maybe empezado a God is convencer far away. que quizás Dios estaba muy lejos and he's not involved in the day-to-day life of y que mankind. quizás Él no estaba involucrado en mi día a día. I also thought that I could judge También pensé que yo podía juzgar también. who really knew God ¿Quién realmente necesitaba a Dios? or who was genuine ¿O quién era realmente in genuino their faith. en su fe? When Jesus got a hold of me, Cuando Jesús me the agarró, first thing he said to me lo was, primero que Él me dijo fue, "You've placed yourself in the judgment seat of Christ." tú te has sentado en el trono de juicio del juez, que es de Cristo. I didn't know that verse about the judgment seat of Christ. Yo no conocía esos versículos acerca del trono de juicio. Now, obviously, I de Cristo. didn't literally place myself in the judgment seat of Christ because he's in that seat. Y yo dije, yo no me he sentado en ese lugar porque ese es como el asiento de Él. But I thought myself to be the judge. Pero sí me había sentido que yo era como un juez. I had never had that thought ever in my life. A mí nunca se me había pasado por la mente ese tipo de When he showed pensamiento. that to me, Y cuando Él vino y me lo mostró, it hit me me golpeó, like bricks falling. como que me On me. cayeran ladrillos encima. And I said, Y dije, "Oh, I'm so sorry. lo siento tanto, So sorry. estoy tan arrepentido. And I repented. Y me arrepentí. And the very moment I Y repented, en el mismo momento que me arrepentí, I felt his love yo sentí su amor. fill me. Y le felt dije, like- me llenó y se sintió. I was in my bedroom. It felt Y yo like estaba en mi if there was cama a y sentí dam of water como si hubiese una represa and the de dam was agua broken open, y de pronto se quebraba toda and it felt like water filled my
Y se sintió como que el agua venía y me bedroom. llenaba toda mi From habitación, the bottom to the top. de abajo hacia arriba. I felt his love Y empecé a sentir su amor so strong. tan fuerte. I had never felt it before. Nunca lo había sentido así antes. My wife loves me and her love is beautiful. Mi esposa me ama y My su amor children, es hermoso, but mis this hijos, was pero different. esto era totalmente diferente. Out of this world. De fuera de este mundo. And that's the gospel. Y ese es el evangelio. It's a gospel of love. Es un evangelio de amor. It's a gospel of love. Es un evangelio de Amen. amor. Amén. Do you love his love? ¿Amas su amor? Yeah. I love ministering alongside Brian Me encanta out in the ministrar streets, junto con Brian en la calle, also in Corpus Christi. también en Corpus Christi. Cameron Garcia, who's also speaking, Cameron and Garcia, que myself, también we va a do a lot estar of ministry in the streets as well. enseñando. Nosotros hacemos mucho ministerio y evangelismo en la calle. And I talk to people and I try to share the love of Jesus with them. Y cuando hablo con la gente trato de compartir el amor de Jesús con ellos. One of the biggest barriers we see Una de las barreras más grandes que vemos is not atheism no es el ateísmo or unbelief, o la incredulidad, it's religion. es la religión, It's false gospel. es el falso evangelio. People think that they've heard the gospel, La gente cree que han oído el evangelio, but they haven't heard the real gospel. pero no han escuchado el verdadero evangelio. You understand? ¿Me entienden? It feels like the first step is to break down Pareciera que el primer paso se trata de quebrar all the false ideas of God, todas las falsas ideas que tienen de all Dios, of the religion, toda su religión, which is about man lo que se trata, and it's for man, del hombre and para say el that's hombre. not the gospel. Porque como ven, eso no es el The evangelio. gospel is our loving Savior El evangelio se trata de nuestro who is amado pursuing Salvador, you que nos está and wants to know persiguiendo y que quiere conocernos. And some Lo people are conozcamos. so entrapped by religion Y hay gente que está tan atrapada por la religión that they can't hear the good news. que no pueden escuchar la buena noticia. Of course, we see the same thing happening when Jesus walked the earth. Por supuesto, lo mismo vimos cuando Jesús caminó aquí en la tierra. Yeah. He says, Él you dijo, look to the scriptures, él dijo, ustedes vean las escrituras, for in them you think there is life. ustedes ven las escrituras porque creen que ahí encontrarán la vida. But it is the scriptures who speak of me. Pero son las mismas escrituras que hablan de mí. So he's standing in front of them saying, I am Entonces él está parado frente a ellos diciéndole, yo soy. every good thing you've ever done or believed in. De mí se trata Standing todo in lo que front han of you. creído y todo lo bueno que creen que han hecho. Así que párense delante mío Receive me. y recíbanme a mí. But the religious leaders were trapped Pero los líderes religiosos estaban atrapados in religion en la and religión tradition, y en la tradición, the things of man, en las cosas de los the things of hombres, the earth. en las cosas de esta tierra. as Jesus was inviting them to a higher place Pero Jesús los estaba invitando a algo más alto, and to experience Him, ya que lo experimenten a His Él, freedom. su and libertad His love. y su amor. Amen? Amén. There are four aspects of the gospel I want to talk about this Hay morning. 4 aspectos del Evangelio que quisiera hablarles esta mañana. The gospel that we know and that we carry El is Evangelio de que hablamos y que it's a gospel of truth. portamos es un Evangelio de verdad It is a gospel of y life. es un Evangelio de vida, It is a gospel of hope. es un Evangelio de esperanza It is a gospel of love. y es un Evangelio de amor. Jesus says, I am the truth. Jesús dijo, yo soy la verdad. How many of you know the world that we live in now ¿Cuántos saben que el mundo en el que vivimos hoy is constantly presenting us with information? está constantemente presentándonos información? Does anybody ever use ChatGPT? ¿Alguno de ustedes ha usado ChatGPT? Yeah. You type it in, Escribes algo ahí it gives you the answers. y te da respuestas. Information. Información. Yeah. The world has many truths El mundo tiene muchas verdades that they try to present to you. que tratan de presentarnos To us every day. a nosotros todos los días. Yeah. You can choose this truth, Puedes or elegir this esta truth, verdad o or esta this verdad truth, o esta or this verdad o truth, esta or this verdad o truth. esta verdad. I remember maybe 10 years Yo ago recuerdo quizás hace 10 años when it was very common Cuando era muy in certain común parts of the world en where people would ciertas say, partes del mundo que la gente diría, that's your truth. bueno, esa es tu verdad, This is my pero truth. esta es mi verdad. What is his truth? ¿Cuál es la verdad de él?
But we know that there's only one truth, Pero tú y yo sabemos que hay solo una and verdad it's Jesus. y que es Jesús. But again, Pero otra vez, the people that we minister la to are being gente presented a la que ministramos with alternate truths les ha sido presentado all the time. verdades alternativas todo el tiempo. Yeah. In the very beginning of our story, En el mismo which, inicio de nuestra historia, de esta historia, let me just say, as we think about the gospel, déjame contarles que mientras pensamos un momento del Evangelio, one important foundation is that we realize that it is uno a de los story. cimientos principales para entender es que se trata de una historia. Yeah, it had a beginning in Y Genesis, como comienza en Génesis, and it will have a culmination. y va a haber una combinación Revelation. hasta llegar a Apocalipsis. And I hope you love the word, Y yo espero que tú ames esta palabra and you're receiving and reading the word y que la estés always. recibiendo y amando la palabra siempre. Because the word reveals the truth of the story, Porque la palabra revela la verdad de la historia, of how everything's began, de cómo todo comienza, how it will culminate, cómo todo llegará a ser. and the gospel invites us Y el into his Evangelio story. nos invita a nosotros a su historia. I remember this tangible feeling Yo recuerdo este sentimiento after that tangible experience I des- shared with you 4 después de years esa ago. experiencia que les conté que tuve hace 4 Wow, años. suddenly I had Wow, de eyes to pronto see. tenía ojos para ver. I'm part of this story. Yo soy parte de la historia. I'm not just living my own life No estoy simplemente viviendo mi vida in a corner of Oklahoma where I en un lived at the time, rincón de Oklahoma donde vivía en ese tiempo, hoping to make enough money to pay my bills, tratando de juntar suficiente plata para hoping to pagar mis avoid getting cuentas, sick o or tratando de having an evitar accident, enfermarme o tener algún hoping to accidente, live a long life, tratando de vivir una vida larga, hoping to experience tratando de experimentar love and amor marriage and children. y matrimonio e It hijos. wasn't just my own little No se trataba solo cloistered, de mi cloistered, de mi you know, pequeño set apart. rincón He apretado ahí. invited me now. I felt I was now a part Él me of estaba something invitando so a que great and ahora so yo era big, parte de algo tan grande y tan asombroso, so much bigger than any one of us mucho individually. más grande de lo que jamás podríamos ser individualmente. But Pero every one of us individually cada playing uno de a significant nosotros part in the individualmente story. cumplimos un rol importantísimo en la historia. One of the false truths of Una the de world las falsas verdades del mundo is that everything is on accident. es que todo fue por accidente. You're here on accident, Como que tú estás aquí por and accidente. your life isn't connected with lives over Y here. que tu vida no está conectada con las vidas por But that's allá. not true. Pero eso no es cierto. Jesus invites us into his story, Jesús nos invita a su historia, where everything is connected, donde todo está conectado, where he has a plan, donde Él tiene un plan, he has a desire, Él tiene un deseo, and he invites us y to Él know nos it invita a conocerlo and to be a part of y it. a ser parte de eso. Isn't this amazing? ¿Acaso no es asombroso? Is it amazing ¿No es asombroso that we're part of his story? que somos parte de su Do you feel historia? that that's amazing? ¿Sientes que eso es asombroso? Yes? ¿Sí? It is amazing. Es asombroso. Yeah, I hope every day you feel more amazed. Yo espero que To tú be a part cada of his día story. más te sientas más asombrado de ser parte de esta historia. Yeah, the story is bigger than Viña La La Molina. historia es mucho más grande que la Viña La Molina. It's bigger than Lima. Es mucho más grande que Lima. It's bigger than South Es America. mucho más grande que Sudamérica. Yeah, it's actually even bigger than just our world. Es mucho más grande de lo que es nuestro It's an mundo. eternal story Es una historia eterna that started before the foundation of the earth que comenzó antes de la fundación de la tierra and will continue after y va the a new continuar heavens después and the new earth. de los cielos nuevos y la tierra nueva forever. para siempre. Thank you, Lord. Asombroso, gracias, Señor. It's good, right? Es It's bueno, ¿no? Es hermoso. It's a gospel of truth. Es un evangelio de verdad. And as we, the people of God, follow Jesus, we have to Y be mientras la gente de Dios lo vamos siguiendo, constantly saying, Lord, show vamos me constantemente diciendo, Señor, what muéstrame is true. cuál es la verdad. Help me to think Ayúdame a thoughts pensar pensamientos true. que sean de verdad and speak words that are y true hablar palabras de verdad and feel feelings that are y true. tener sentimientos que sean de verdad. Yeah. The enemy will try to get us to think things that are not true El enemigo va a tratar de traer pensamientos que no son la verdad or speak things that are not o va a true. tratar de hablar cosas a feel nosotros things that que are no not true. son la verdad o tener sentimientos que no son la verdad. Maybe we'll feel everybody is against me. Quizás nos va a tratar de hacer sentir que están todos en contra People mío, don't like me, que la gente les caigo mal, but it's not true. pero eso no es cierto.
Or we may feel O puede this que person doesn't sintamos want Jesus. que tal persona no quiere a Jesús. They have a hard heart. Tienen un corazón endurecido, They will never receive. ellos nunca lo van a recibir. That is not true. Y eso tampoco es la verdad. Even now, I pray for my sister. Ahora, en este preciso momento, yo Almost oro every por day. mi hermana todos los días. She's 3 years older than me, Ella es 3 años mayor que yo. and her life has been up and down. Y su vida ha sido un vaivén. And she comes to the Lord, and then she strays Y ella away. viene al Señor y luego se aleja. The truth the enemy wants to tell me Y la is verdad que el it's enemigo quiere hopeless. decirme es que no hay esperanza. She will always waver, Ella siempre va a estar yendo y viniendo. but that's not true. Pero eso no es cierto. There is a truth. Hay una verdad The truth is y la verdad that es she will be saved. que ella será salvada. Her heart will Su be taken over corazón será capturado by Jesus. por Jesús. Amen. That's the Amén. truth. Esa es la verdad. And I have to meditate on that truth. Yo necesito meditar en Is esa anybody verdad. in a situation where you have a battle for alguno- truth in your own mind? ¿Hay alguno de ustedes que está en una situación de Like my batalla así situation en with su my mente sister. como la situación Anybody in a conmigo y mi situation hermana? like that? ¿Hay alguno de ustedes que está en una situación A battle así? for truth in the Una mind. batalla por la verdad en tu mente. Raise your hand. Levanta tu mano Yeah. And say this after me. Say, y Jesus, digan conmigo, Jesús, Jesús, yo me comprometo to believe the truth a creer la verdad and no lies. y no mentiras. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Fill my mind with your thoughts. Llena mi mente con tus pensamientos. Help me to take every thought Ayúdame a tomar todo pensamiento, into captivity a llevarlo cautivo in Jesus. a Jesús. Amen. Amén. Amen. It's so important that we meditate Tan on the truth, importante que meditemos en la speak the verdad, truth. que hablemos la verdad, that what we feel, we submit que to lo the que Spirit of truth, sintamos lo sometemos al Espíritu de verdad, the Holy Spirit, el the Spirit of Espíritu truth. Santo, el Espíritu de verdad. We submit it Los, to Him los sometemos a Él always. siempre. What's true? ¿Qué es la verdad? What is true? ¿Cuál es la verdad? This is the question philosophers have asked. Y esa es la pregunta que For los filósofos se han years and hecho years and por years and años y years. años y años. There was a time in my life I Había un thought tiempo en mi vida en que yo pensaba the truth may be found in que philosophy. la verdad quizás se hallaba en la filosofía. Yo valoro mucho el intelectualismo. Sí. Micrófono de... Estaba muteado. Okay, cool. Check 1, 2. Good, good. I had a very high value for intellectualism. I thought it's Yo- philosophy. Yo valoraba mucho el intelectualismo So y I'd creía que era la read philosophy books. filosofía. Entonces leía libros de filosofía And feel good about how much I was learning. y me sentía muy bien acerca de cuánto estaba aprendiendo. Once I met the Spirit of truth, Pero una vez que conocí al Espíritu de verdad, I realized how much the truth was not there. yo me di cuenta cuánto la verdad no se hallaba ahí. In fact, all the philosophy suddenly seemed to be very low, De hecho, de pronto todo lo que creía de la filosofía adquirió un valor muy bajo, almost like babies casi como los bebés, trying to talk about complex scientific processes. como un bebé tratando de hablar de cosas complejas. I realized that the philosophers Yo me di cuenta que los filósofos who were not believers que no son creyentes had no access to truth. no tienen el acceso a la verdad. They may have found Puede que hayan By accident, encontrado por little accidente una que otra cosita, pieces. pedacitos, but mostly foolishness. pero la mayoría son tonteras. It's the gospel of truth. Es el evangelio de verdad And we can know the truth y podemos conocer la verdad because we can know Jesus. porque podemos conocer a Jesús. It's a gospel of life. Es un evangelio de vida. If you would turn with me to Ephesians chapter 2. Si ustedes van conmigo a Efesios capítulo 2, Are you guys doing okay this morning? ¿están bien esta mañana? ¿Estamos bien? See? Can you Yes. say amen? ¿Pueden decir amén? Okay. The gospel is the gospel of life. El evangelio es un evangelio de vida. Before encountering Jesus Antes de encontrar a Jesús and receiving his life, y recibir su vida, people are dead. la gente está muerta. They don't realize they're dead, No se dan cuenta que están muertos, but they are, pero lo están, like the walking dead. como los muertos vivientes. Have you seen that ¿Han visto esa serie? show? The Sí. Walking Dead. Los Walking Dead. They're la like the serie. walking dead. Sí, los muertos vivientes les gusta. They can move, Ellos And talk. pueden moverse, pueden hablar, but their spirit is dead. pero su espíritu está muerto.
Do you remember the conversation Jesus had with Nicodemus? ¿Se acuerdan de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo? Where he said, you must be born again. Donde le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Can we enter the kingdom without being born again? ¿Podemos entrar al reino sin nacer otra vez? Okay. We have to come alive. Necesitamos volver a la vida. And as we share the gospel, we're inviting people Y en la medida que compartimos el Evangelio con la gente, estamos invitándolos into life, hacia la vida, his life. hacia su vida. Ephesians chapter 2. Efesios capítulo 2. I'm going to start verse 1. Voy a comenzar con el versículo 1. And you he made alive. Ustedes estaban muertos Who were dead in trespasses and en sins. sus transgresiones y pecados. You he made alive. Ustedes que Él les dio vida. Verse 2. El versículo 2. In which you once walked according to the course of this world, En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. according to the prince of the power of the air, Se conducían según el que gobierna los aires, the spirit who now works según el espíritu que ahora ejerce in the sons of disobedience, su poder en los que viven en la desobediencia. among whom En- also we once conducted ourselves, En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, in the lust of our flesh, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, fulfilling the desires of the flesh siguiendo nuestra propia voluntad and of the mind. y de la carne y de la mente. The mind desires things. La mente desea cosas. People who have not yet come alive in Jesus, La gente que no ha vuelto a la vida en Jesús, their mind still has an appetite. sus mentes todavía tienen un apetito. They get a false satisfaction from consuming things in the mind. Ellos todavía tienen satisfacción de consumir cosas que son como para la mente nomás. And we were by nature children of wrath, Y nosotros por naturaleza éramos hijos de la ira, just like the others. hasta tal cual como los demás. Verse 4. Versículo 4. I love these two words together. Me encanta estas dos palabras juntas. I don't know if it's two words in Spanish. No sé si son dos palabras en español. But God. Pero Dios. Yeah. Pero Dios. Say it with me. Pero Digan Dios. conmigo, pero Dios. Pero Dios. Pero Dios. But God. Pero Dios. We were stuck in one way. Que estábamos atrapados de una forma, atascados. But God. Pero Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Who is rich in mercy Que es rico en misericordia because of his great love por su gran amor por nosotros, with which he loved us. con los que nos amó. When sharing the gospel, some people will want to start with verse 2 and 3 Cuando compartimos el Evangelio hay gente que quiere comenzar con los versículos 2 to y tell 3 people they're under the wrath of God, por medio de decirle a la gente que ellos están bajo la ira de Dios, that they're the sons of disobedience. de que ellos son los hijos de la desobediencia. But Paul is bringing this revelation to believers. Pero Pablo le está trayendo esta revelación a los creyentes. They've already experienced verse 4. Ellos ya han experimentado el En verse versículo 1. 4 y el 1. They already experienced the mercy of God Ya han experimentado la misericordia de Dios and the great love of God. y el gran amor de Dios. When you experience the love of God and the mercy of God, Cuando tú experimentes el gran amor y la misericordia de Dios, you will have a revelation vas a tener una of revelación what you once were. de lo que una vez tú fuiste. But many people Pero mucha cannot gente see what they are no pueden ver lo que son before they experience the love of God. antes de que make experimenten sense? el Are you amor with de me? Dios. ¿Me entienden? ¿Están conmigo? That's why we lead with love. Por eso es que necesitamos empezar con el When amor. we share the gospel, we Cuando lead with compartimos el mercy. Evangelio necesitamos guiarlos grace primero hacia la misericordia love. y la gracia y el amor. When they experience that, Cuando ellos experimenten primero eso, they will know how far they were. entonces ahí recién sabrán qué tan lejos estaban. They will know that they only deserved the wrath of God Ahí recién se darán cuenta que merecían la judgment of ira God. de Dios y el juicio de Dios as they experience the love of God. en la medida que experimenten el amor de Dios. Yes? ¿Sí? Verse 5. Even when we were dead in trespasses, Versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en pecado, the walking dead, los muertos vivientes. say the walking dead, Digan con los muertos vivientes, the zombies. los zombies. He made us alive together with Christ. Él nos dio vida con Cristo.
By grace you have been saved. Por gracia ustedes han sido salvados. How are we saved? ¿Cómo somos salvados? By grace. Por gracia. What do we add to our salvation? How do we access our salvation? ¿Cómo accedemos a nuestra salvación? Fide. Is that right? Faith? I don't know. Faith. 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 Por Faith. fe. Yeah. The salvation comes by grace. La salvación viene por gracia, We receive it. la recibimos. How? ¿Cómo? By faith. Por fe, Just to believe. solo creyendo. That's it. De eso se trata. Eso es todo. Verse 6. He raised us up together, Versículo 6. Y en unión con Cristo Jesús, and he made us sit in the heavenly places in nos hizo Christ sentar Jesus. con Él en las regiones celestiales, In Christ Jesus. en Cristo Jesús, That in the ages to come, para que en los tiempos venideros o por venir he might show the exceeding riches of his grace nos muestre la incomparable riqueza de su gracia in his kingdom en su reino toward us hacia nosotros in Christ Jesus. en Cristo Jesús. The heart of God is to show us El his corazón riches. de Dios es mostrarnos sus riquezas y su gracia. He wants his people to know him. Él quiere que su gente lo conozca. He wants us to receive all Él that he quiere is, que recibamos todo lo que Él es. to be filled with his fullness, Es de ser llenados con su plenitud. because he knows what we need. Porque Él sabe lo que necesitamos. Hallelujah. Verse 8. For by grace, Versículo You have been 6. saved. Por gracia han sido salvados. through faith, Por la fe. por la fe, and that not of yourself. That is not of yourself. Y eso no But lo a hemos gift of logrado God. nosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo. Regalo. Thank you. Not of works, No por obras, lest anyone should boast. para que nadie se jacte. We can't boast in our salvation. No podemos, no depende de nosotros la It's salvación. all him. Todo se trata de Él. He wakes us up Él es el que nos levanta and he sustains us. y Él es el que nos sostiene. He sustains us. Él nos sostiene. He sustains us. Él nos sostiene. Verse 10. Versículo 10. For we are his workmanship, Porque somos hechura de Dios, created in Christ Jesus creados en Cristo Jesús for good works, para buenas obras, which God prepared beforehand las cuales Dios dispuso de that we should antemano walk in them. a fin de que las pongamos en práctica. Another thing the world is looking for is purpose. Otra cosa que el mundo está buscando es propósito. Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? What's the purpose of my life? ¿Cuál es el propósito de mi vida? So the world is looking for purpose in marriage and family and El career mundo and busca propósito en el matrimonio, en su carrera, en familia, accumulating resources. en acumular riquezas, But all recursos. of it will leave them empty Pero todo eso les dejará vacíos, without being swept up into the story of God sin el haber sido arrastrados hacia la and given historia an de Dios individual purpose y haber sido dado un propósito individual in his plan. en su plan. It's a great thing we have to offer. Es algo tremendo que tenemos para ofrecer That a God la has gente. good Que works Dios tiene buenas you, obras para que for tú, you, para for que you, tú hagas, para que tú for you, hagas, para ti. which God planned for Que you Dios planeó para ti before you were born. antes incluso que nacieras. Isn't that amazing? ¿No es asombroso? Are you walking in the good works of God today? ¿Estás caminando en las buenas obras de Dios hoy? Are you walking in the good works of ¿Estás God today? caminando en las buenas obras Yes. de Dios? It's Christ in us. I want to turn over to Philippians, Es Cristo en nosotros y quisiera que vayamos un just a couple momento pages over a in my Bible. Filipenses, un par de páginas después. Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. Doing okay? ¿Estamos bien? Yeah? ¿Sí? Okay. Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 2, verse 12, versículo 12, verse 13, versículo 12 y 13. starting with 12. Therefore, my beloved, as you have always, Así que mis queridos Obeyed. hermanos, como han obedecido siempre, not as in my presence only, no solo en mi presencia, but now much more in my absence, sino mucho más ahora en mi ausencia, work out your own salvation lleven a cabo su with salvación fear and trembling. con temor y temblor. Now, Ahora. if that was the end of the verse, Si eso fuera el final del versículo, that would cause me to fear and tremble. eso haría que yo me ponga a temblar y temer y temblar. Because I would ask the question, how Porque yo me haría la pregunta, ¿cómo can I work my salvation? puedo trabajar en mi salvación? How can I work my salvation? ¿Cómo puedo llevar a cabo mi salvación? But
verse doesn't end at the end of 12. Pero el versículo no termina al final del 12. It's the same sentence Es la misma frase in verse en 13. el versículo 13 que continúa. For it is God Pues es Dios who works in you quien produce en ustedes both to will and to do tanto el querer como el for hacer his good pleasure. para que se cumpla su buena How voluntad. can we do the good things of ¿Cómo God? podemos hacer las buenas obras de Dios? How can we walk ¿Cómo in the podemos things he's called us to walk in? Caminar en lo que Él nos llama a caminar. It's Christ in us, Es Cristo en nosotros, the hope of glory. la esperanza de gloria. And as we walk out the mission of God, Y en la medida que caminamos en la misión de we bring Dios, his glory into the earth. llevamos su gloria a We la tierra. manifest his glory as people get Manifestamos healed. su gloria y la gente We será sanada. manifest his glory as people are filled Manifestamos su gloria with y the la Holy gente Spirit. será llena del Espíritu Santo. We manifest his glory as Manifestamos su we, gloria en la medida que are nosotros carriers of the love of somos Jesus. portadores del amor de Jesús. but can we do it on our Pero own? ¿podemos hacerlo por nuestra cuenta? No. No. It's Christ Es in us. Cristo en nosotros. Say it with me. Digan Christ conmigo, Cristo in me. en nosotros. En mí. Christ in me. Cristo en mí. Christ in me. Cristo en mí. You will do Tú harás unmeasurably more in Christ mucho más en Cristo than all of your effort de todo, que todos tus esfuerzos in yourself. en tus propias fuerzas. Does that make sense? ¿Tiene Did I say that? sentido I don't know if I eso? said that clearly. Yo no sé si lo If dije you are in yourself and trying very hard, claramente. Si tú lo haces por tu cuenta y te esfuerzas un montón, there might be little fruit puede or que haya no un fruit. pequeño fruto o nada del todo. But you come into Christ, Pero tú vienes a Cristo, you receive his grace, recibes su gracia which woke you up que te levantará and which sustains you y every te day, sostendrá todos los días and you will see much fruit. y verás ahí mucho fruto. Do you remember John 15? Recuerden Juan capítulo 15. Jesus said it's the Father's Jesús desire dijo que es el deseo that del we would Padre produce much que fruit. nosotros demos mucho fruto. And how we produce ¿Y cómo fruit podemos is to producir abide fruto? Es in Him permaneciendo en Él. as he abides in Así us. como mientras Él We permanece en have a life that's nosotros, now interconnected hay una vida que está interconectada, more intimately than even with our spouse. mucho más íntimamente que aún con nuestra pareja, Completely connected. completamente conectada. No matter what we feel, No importa cómo nos sintamos, no matter what we no feel, importa cómo nos sintamos, no matter if you wake up with a no lot of importa energy si te despiertas con un montón de energía and great feelings in your y heart, con buenos sentimientos en tu corazón, or you wake up angry o and te frustrated. despiertas enojado y molesto. Your life is in Christ, Tu vida está en Cristo and his life is in you. y su vida está en Amen. ti. Amén. Do you believe it? ¿Lo crees? The gospel is a gospel El of hope. evangelio es un evangelio de esperanza. Gospel of hope. And I'll be Evangelio de somewhat short esperanza. on this one. Y but, este último va a ser más cortito. another thing the world is looking for is hope. Otra cosa que el mundo busca es esperanza. Hope is attached to the future. La esperanza está conectada con el futuro. Hope is always for something yet to come. La esperanza siempre se trata de algo por venir. The opposite of hope is despair. Lo opuesto a la esperanza es la And desesperación. many people are stuck in Y the mucha gente está atascada, enslavement of despair. They're stuck in despair. están atascados en la esclavitud When they de la look forward, they desesperanza. don't see Cuando ellos good miran things hacia coming in their adelante life. no ven cosas buenas viniendo hacia ellos Or en maybe la very vida. little good O things. quizás cosas pequeñitas. Or they're afraid of losing O it all. quizás temen perderlo todo. Maybe losing a child. Puede que temer or losing perder un their job. niño o un trabajo. Many people are in that position. Mucha gente está en esa posición. It's very desperate. Es de desesperación. And even if they think their life on earth will be good, Pero aún si creen que su vida en la tierra es If they don't believe buena, in Jesus, si no creen en Jesús, they may think puede que crean after they die, que después que mueran it's nothing, no hay nada or it's hell, o está el infierno or what do they call when you come back to life? Hindus? o que te reencarnas. Reincarnation, you know. That's not hope. Pero esa no es la esperanza. Esa But no, our no es gospel is a esperanza. gospel of hope. Pero nuestro evangelio es un evangelio de esperanza. As it points to the future, En la medida que apunta hacia el futuro, it points to a returning king, nos muestra un rey que vuelve, but also a returning groom pero también una novia, who's un coming novio que vuelve, to receive his bride. que viene a recibir a su novia. The world can understand bride and groom. El mundo puede relacionarse con la idea del novio y la novia. And how much more expectation in life Y cuánta mayor expectativa en la vida than being about to be married. que el estar a punto de Coming up casarse. to being married. How many are married? ¿Cuántos aquí están casados? Raise your hand. How many are not yet married? ¿Cuántos aquí todavía no están casados? Oh, wow, many. Uy, hartos.
Is anybody engaged to be married? ¿Hay alguien aquí comprometido a matrimonio? No. Well, I remember when I was engaged to be married to my wife. Yo recuerdo cuando yo estaba comprometido a matrimonio con mi I esposa. felt a great hope and Yo expectation. sentía una gran For expectativa what y was to come. esperanza por lo que estaba por venir. Yeah. And it has been amazing. Y ha sido asombroso. Was amazing. Wedding day, Fue- amazing, amazing, y el always. día de bodas y todo fue asombroso, asombroso, asombroso. But even that hope and Pero expectation aún esa expectativa y compared to our esperanza expectation and hope añadía nuestra esperanza y expectativa for our heavenly groom del novio celestial. is nothing. Very No es- small, very small. It's still Si there. comparamos esa expectativa con esta no es nada. But how many of you feel the hope and expectation Pero ¿cuántos de ustedes han sentido la esperanza y expectativa of Jesus breaking through the sky de Jesús viniendo atravesando los cielos with the multitudes of angels, con la multitud de ángeles, receiving his bride? recibiendo a su novia? Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. That hope will fill your heart. Esa esperanza llena nuestros And it's corazones. a hope that we have to offer. Y es una esperanza que tenemos para ofrecer. That at the end of our lives on earth, Que al final de nuestra vida en esta tierra it's not over. no se acaba todo. But we're invited into eternity Hemos sido invitados a in la the presence of eternidad Jesus. junto con Cristo Jesús. No place we'd rather be. Que no hay ningún otro lugar His donde presence. preferiríamos estar sino en Completely la satisfied. presencia de Completely Cristo, joyful. totalmente satisfechos No y tears. gozosos, sin lágrimas. Maybe tears of joy, I don't Quizás know. lágrimas de alegría, no sé, But it's going to be good. pero va a ser muy Our bueno. gospel is the gospel of Nuestro hope. evangelio es un evangelio And as we share the de gospel, esperanza. Y mientras lo compartimos, If we're sharing Jesus, si compartimos a Jesús, people will start to think, la gente "Oh, comenzará a maybe pensar, there's hope uy, quizás de verdad hay out of my esperanza. situation, Quizá para mi out of situación, my infirmity, para mi enfermedad, out of my despair. para mi And desesperación. I can come into something Y yo- amazing. Y yo de aquí puedo llegar a tener a Better vivir than they algo could asombroso, imagine. más de lo que puedo Yeah, imaginar. amen? Amén. Our gospel is the gospel Nuestro of hope. evangelio es un evangelio de esperanza And lastly, our gospel is a gospel of love. y nuestro evangelio es un evangelio de amor. In 1 John, we know God is love. En primera de Juan leemos que It Dios says God is es amor, dice Dios es amor. The love of God Es el amor de Dios, will it will dispel. El- It will dispel every other love. el amor de Dios te va a desencantar, desenamorar de cualquier otro amor, Every false love. cualquier amor falso, Every lesser love. cualquier amor que sea When menor. we experience His love, Cuando experimentamos su amor, we realize what real love ahí is. experimentamos que somos realmente amados. Something that's somewhat unfortunate, Algo desafortunado somewhat of a challenge y también with un language, desafío con el lenguaje is the use of the word love. es el uso de la palabra amor. And we use the word love to Y usamos describe la palabra amor para a decir, very delicious cuy meal. para describir a un cuy muy rico. Yeah. Oh, I love this. Uy, amo el cuy. Yeah. Yeah. Me Or encanta. I love this weather. Amo este clima. Yeah. Even people saying Jesus loves you, Aún la gente mientras les dice que Jesús les ama it can lose its power. puede perder poder. Of course, it's true, Por supuesto que es verdad, but the frequency of saying pero it la frecuencia de seguir can make usando us think that we know it. esa palabra puede tomarlo las cosas que Yeah, conocemos. I already know that. Sí, bueno, yo ya sé de eso. And sometimes I'll talk to people on the streets and Y say, puede que en la calle a veces le digamos a la Jesus loves gente, you. Jesús te ama. oh, I know. I Ah, know. sí, yo sé. And they may know, Y puede que sí lo sepan. but I think sometimes they don't know Pero yo creo que a veces no lo how saben. much He really loves them. ¿Cuánto realmente les ama? You know what I'm saying? ¿Sabes a qué me refiero? I experienced it myself. Yo lo he experimentado en mí mismo. The moment I described En earlier. el momento que les describí hace un Before rato. that moment, Antes de ese momento, I would have said Jesus loves me, yo era capaz de decir que Jesús me amaba. but I hadn't yet experienced His Pero yo no había experimentado real, tangible, ese amor Love. tangible. the love that brings you to tears. El amor que te lleva a las lágrimas. Yeah. You know, there was a time I would read, I Había would try to read the Bible, Tiempo en mi vida en que Years yo ago. trataría de leer la Biblia, but it was very boring to me. pero era muy aburrido para I mí. didn't enjoy it. No la disfrutaba. When I would hear the story of Jesus, Cuando escuchaba la historia de Jesús, or even watch a movie like The o Passion of the aun Christ, cuando veía una película como La Pasión, no tears. no me venían lágrimas. I liked it in my head, Me gustaba en mi cabeza, but my heart pero mi wasn't corazón connected. no se understand? conectaba. ¿Me entienden? After I experienced the love of Jesus, Después que experimenté el was amor filled de with the Spirit. Jesús y sentí su espíritu, He makes me cry Él me hace llorar because He's so good.
Porque Él es tan bueno. and because of the sacrifice that He made. Y por el sacrificio que Él hizo I por can't even mí, comprehend. yo ni siquiera puedo entenderlo. His love is so good, Su amor es tan bueno and it's available y está disponible to anyone a who cualquiera wants to receive. que quiera recibirlo. I invite people often. I said, you can experience the love of Jesus Yo right invito now. a la gente frecuentemente diciéndoles, now. tú puedes experimentarlo ahora mismo, ahora mismo. Yeah, and anyone who's willing Y cualquiera que quiera receives. lo puede recibir. Amen. Amén. So the gospel that we carry El is a evangelio que gospel of portamos truth. es un evangelio de verdad, It's a gospel es un of evangelio life. de vida, It's a gospel of es hope. un evangelio de esperanza It's a gospel of love. y es un evangelio de amor. The last thing I'll mention is that, Lo último que voy a decir, and Brian talked about this last night as well. y Ryan You'll también be habló hearing de it esto anoche y lo van a throughout the estar conference. escuchando a lo largo de la We'll conferencia, have the opportunity to go show the love of Jesus to people. que vamos a tener la oportunidad de ir a mostrarle el amor de Jesús a la gente. But it is a gospel without walls. Pero es un evangelio sin paredes. In Acts 10:38, Y en Hechos 10:38 it says, actually, can we open to Acts 10:38 podemos together? Will you buscar open with me? Hechos 10:38, podemos buscarlo juntos. Isn't he good? ¿Acaso no es bueno él? I love to be with you. Me encanta estar con I'm ustedes. so thankful Estoy tan agradecido to be here. de estar I acá. really am. Realmente lo estoy. It's a great honor. Es un gran honor. Acts 10:38, it says that God anointed Jesus Hechos 10:38 dice que Of Dios Nazareth. ungió a Jesús de Nazaret with the Holy Spirit con el Espíritu Santo and with power, y con poder. who went about doing good Y cómo anduvo haciendo el bien and healing all y sanando a who were todos oppressed by the devil, los que estaban oprimidos por el diablo, for God was with him. porque Dios estaba con él. Notice those, Fíjense, at least two words in English. al He menos went dos about. palabras que dice que anduvo haciendo. Jesus went about. Jesús anduvo haciendo. He went about. Anduvo haciendo. He did teach in the synagogue, Él enseñaba en la sinagoga, but he also taught on the hillside. pero también a la ladera del cerro. He did heal in the synagogue, Él enseñaba en la sinagoga, but he also healed in the streets. pero también sanaba en las calles. And the gospel that we carry, if Y we el really evangelio que portamos, know si that gospel, realmente conocemos We ese have to share evangelio, tenemos que compartirlo. we have to share it. Tenemos que As we compartirlo. go about, En la medida que like vamos Jesus, andando, also anointed with the Holy Spirit, como Jesús, también also siendo doing good, ungidos por el Espíritu Santo, también also bringing haciendo freedom, el bien, también, also bringing healing. también trayendo to the world. sanidad hacia el mundo. Libertad. The end of that verse it says God was with him. El final de este versículo dice, porque Dios estaba con él. One of the big barriers to Una de las barreras más the grandes going about con and el andar haciendo bringing Jesus to the y streets de llevar a Jesús a la calle is we may think, es que podemos pensar, it's just me, bueno, soy solo yo, or what do I do, o que cómo lo hago, or how do I do this? o de qué forma lo hago. But just like with Jesus, Pero tal cual como con God Jesús, is with you. Dios está contigo. It's not just you, No eres solo tú, it's the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. If it was just you, Si fueras solo tú, nothing. nada. But with him, Pero con Él, everything. todo, Everything. todo. Can you believe it? ¿Puedes creerlo? Are we carriers of the gospel this morning? Somos portadores del Every day. Evangelio esta mañana, Every todos day. los días, todos los días. I encourage people often with Yo this. animo frecuentemente a la I gente say, con esto. every morning wake Les up. digo, todas las mañanas levántense And recommit your life to Jesus y vuelvan a comprometer sus vidas a Jesús in an attitude of surrender. en una actitud de rendición. Even putting your hands out in front of you in the morning and saying, Aún en la Jesus, mañana el ser capaz de estirar tus manos my hacia life is adelante yours. y decirle, Have your Jesús, mi vida es tuya, haz tu voluntad. lead my steps today. Guía mis pasos hoy. That's it.